maestro, si somos iguales. Porque cuando él me dio clase fui su pesadilla. A ver, si esto va a aplicarlo de esta forma, doctor, entonces, ya, tu anatomía, tus matemáticas me tienen harto, hazlo y verás que sí va a funcionar así. No, doctor, pero pues es que a mí explíquemelo bien, con fundamentos científicos. Ya, o sea, hazlo, venlo. Sí, efectivamente. Pero es un tipo que, la verdad, tiene, yo creo que unos 35, 40 años como todos. Conoce a todo mundo. Alguna vez organizamos en Zaragoza un simposio y le digo, oiga, doctor, quiero invitar los mejores máxilos del país. ¿A quién quieres? A los mejores. Me dan una tarjetita con el teléfono de Lisiaga, de Juárez. Me dan una tarjetita con el teléfono de Takao Kimura. ¿Sí? Y así, con todos. Doctor, el mejor ortopedista, Justus. Ahí está su teléfono. Así. Lo mejor de lo mejor. Cuando yo hablaba, doctor, mira, la doctora, ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Soy muy pedante, ¿sí? Sí, muy pedante. Mire, hablo de parte del doctor. Ah, perdón, a ver, dígame, doctor, ¿qué se le ofrece? Ah, sí, pero el bajón. Es que mire, estoy organizando un simposio en la FES Zaragoza. Nunca voy a la UNAM, son una bola de esto, pero si Trejo dice que vaya, voy. No, pues él me dio el teléfono. Voy. Cuando supieron que iba a ir López Velarde, que iba a ir Antonio Villavicencio, que iba a ir Justus, que en la escuela en Zaragoza me decían, ¿qué? López Velarde no se para aquí, Justus no se para aquí, si en la misma facultad no ha ido, o sea, estás mal, y te va a quedar mal toda esta gente. ¿Tú crees que va a venir Takao Kimura? ¿Tú crees que va a venir Lisiaga? Pues me dijeron que sí. Y van llegando todos, van llegando todos. ¿Dónde está Trejo? ¿Dónde es autoridad a nivel nacional? ¿Sí? Así es que hay que conocer a Trejo. ¿Sí? ¿En qué nos habíamos quedado? Pues nos quedamos en fecundación. Fíjense bien, ¿dónde ocurrió la fecundación? En la ampolla. En la ampolla. ¿Se acuerdan ustedes que en esta ampolla, aquí, como pregunta de examen que tuvieron solo un tercio de punto, encontrábamos a un ovocito 2 en metafase 2? ¿Rodeado de qué? Zona pelúcida. De la zona pelúcida. ¿Y rodeado de qué? Corona radiada. De la corona radiada. Muy bien. Los espermatozoides habían llegado hasta aquí. ¿Cuántos llegaron? De 300 a 500. De 300 a 500 nada más, ¿verdad? Y de esos de 300 a 500, ¿cómo pudieron pasar la corona radiada? Con su movimiento flagelar. Después, ¿cómo disolvieron la zona pelúcida? Por las enzimas, en la reacción acrosómica. Y después pasaron el espacio perivitelino. Y cuando llegaron al ovocito, ¿sí? Resulta que se pegaron a él. Se pegaron al ovocito por medio de los Bindi. ¿Se acuerdan de ello? Entró el espermatozoide y la membrana se quedó por fuera, ¿verdad? ¿Qué entró? ¿Se acuerdan que llevaba su acrosoma? Después el núcleo, después el centriolo proximal con las mitocondrias y el centriolo distal. Todo esto entró. La membrana se incluye a la membrana del ovocito. Y en ese momento el ovocito debe de decir, mira, ahorita te atiendo. Ahorita te atiendo. Primero déjame ver que nadie más entre. ¿Sí? Para evitar que entre un segundo espermatozoide, o un tercero, un cuarto, un quinto, ¿sí? Tengo que cerrar la puerta. Cierro la puerta y además quito las chapas, ¿sí? Y además cambio la polaridad. ¿Qué va a suceder? Este ovocito
Cuando entró el primer espermatozoide, su carga eléctrica era negativa. Su carga eléctrica interna del ovocito, cuando entró el primer espermatozoide, esa carga eléctrica era negativa. ¿Qué tan negativa? Era de menos 70 milivoltios. Es una carga eléctrica bastante negativa. ¿Sí? ¿Con qué carga llega el espermatozoide? Positiva. Cargas eléctricas diferentes se atraen. Por eso pudo entrar el espermatozoide, por eso pudo entrar el primer espermatozoide. Ese llevaba una carga eléctrica positiva. ¿Sí? El ovocito tiene una carga eléctrica negativa, entonces se atrae. ¿Qué es lo que va a hacer este ovocito? Después de que entró el primer espermatozoide, las cargas eléctricas se hacen positivas. Se hacen positivas. ¿Qué tan positivo? A más 20. A más 20. ¿Qué va a pasar con el espermatozoide que llega con una carga eléctrica positiva? Pues se rechaza. Se rechazan. Positivo con positivo se rechazan. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando llegó el primer espermatozoide, los binding estaban acá afuera? Las cerraduras estaban acá afuera. ¿Qué va a pasar después de que entra el primer espermatozoide? Los binding se meten. Se invierten los binding. Se invierten los binding. Se invierten los binding. Se meten. Y ahora cuando llegue el segundo espermatozoide, el tercero, el cuarto, el 500 espermatozoide, ¿dónde va a meter su binding? No hay, porque los binding quedaron adentro. ¿Sí? A esto lo llamamos reacción zonal rápida. Reacción zonal rápida. Reacción zonal rápida. Zonal. Cuando entran dos, porque entran al mismo tiempo. Es cuando entran al mismo tiempo, y a eso se le llama poliespermia. No se forma un ser con dos espermatozoides y un ovocito. Se forma una masa de células llamada mola hidantiforme. Por eso, en algunos casos las mujeres dicen, oigan, es que salió algo, y como en mi regla, pero es algo raro. Lo mandan a estudiar y les dice, abortaste una mola. ¿Y eso qué es? Ah, era un embrión que se iba a formar, pero con dos espermatozoides o tres. ¿Sí? Por una poliespermia. Entraron exactamente al mismo tiempo. ¿Sí? Generalmente se abortan en las primeras semanas. ¿Sí? Y es una masa de células. ¿Cómo sabemos? Ah, pues porque esas células, en lugar de tener 46 cromosomas, tienen 92, tienen 69. Se analizan, si no, pues es que estas células no tienen 46, tienen 69, tienen 92 cromosomas. ¿Por qué? Porque entraron 2, 3, 4, 5 espermatozoides. ¿Sí? Bien. Esta reacción zonal rápida ocurre en cuestión de milisegundos. O sea, cuando yo hago así, es porque ya se llevó a cabo. Pero ¿cuánto va a durar? O sea, el ovocito no puede durar más de 60 segundos con los binding metidos y con una carga eléctrica positiva. No puede durar más. ¿Sí? Solo 60 segundos. Y en 60 segundos debe de construir una barda que evite que los espermatozoides puedan pasar. Porque en 60 segundos los binding van a tener que salir. Y la carga eléctrica se va a tener que volver a ser negativa. ¿Sí? Solo tiene 60 segundos el ovocito. Y en esos 60 segundos va a vertir al espacio perivitelino, vierte al espacio perivitelino gránulos corticales. Vierte al espacio perivitelino gránulos corticales. El ovocito vierte al espacio perivitelino gránulos corticales, que nos forma una barda, una estructura física que va a impedir que más espermatozoides puedan entrar, ¿sí?, a ese ovocito. ¿Sí? Después de esos 60 segundos que ya tenemos la barda, los gránulos corticales, entonces el ovocito vuelve a sacar sus binding, vuelve a cambiar su carga eléctrica negativa, pero ahora esos binding van a estar ocultos por los gránulos corticales, ¿sí?, por fuera. ¿Sí? A esto lo llamamos reacción zonal lenta. La reacción zonal lenta. ¿Para qué sería? ¿Cuál sería la función de la reacción zonal rápida y la reacción zonal lenta?
¿Cuál sería la función? Evitar el paso de los espermas. Las dos es para evitar que los espermatozoides, que más espermatozoides entren al ovocito, ¿verdad? La rápida, en milisegundos. Inversión de binding, cambio de polaridad. La lenta, gránulos corticales formando una barrera física, evitando esto. ¿Sí? Esto, ¿cuánto tiempo tardó? 60 segundos. 60 segundos. Rápida y lenta, 60 segundos. En un minuto, el ovocito ya, diríamos, se protegió. Bien. ¿Quién está acá adentro? Esperando. Este es el núcleo del ovocito. Este es el núcleo del ovocito. Lo voy a poner En rojo. en rojo. ¿Qué cantidad de material genético tiene este 23. núcleo del ovocito? 20. Fíjense bien. ¿Se acuerdan qué tipo de ovocito era? Ovocito 2. Metafase 2. ¿Qué creen? Que tiene 46 cromosomas con 2 N de DNA. 2 N de DNA. ¿Qué significa ese 2N? Significa que lleva el doble de material genético para cada característica física. ¿Sí? Este es el núcleo del ovocito, digo del espermatozoide. Este es el núcleo del espermatozoide. ¿Qué cantidad de material genético lleva este? Solo lleva 23 cromosomas con 1N de DNA. O sea, hace que el espermatozoide sí va preparado. Sí, esa es la cantidad que debe de tener el ovocito también. ¿Sí? Esto es diploide por el 2N. Esto es haploide por el 1N. 2N, diploide. 1N, haploide. ¿Queda claro? 2N diploide, 1N haploide. Debemos de tener células haploides, pero la mujer no puede tener diploides. ¿Por qué? Porque simplemente sus macrófagos lo destruirían. ¿Por qué al espermatozoide no lo destruyen? Porque está en los testículos, ¿sí? Y está protegido por una barrera llamada hematotesticular. Porque al momento de salir, sale con tanta velocidad que ningún macrófago lo podría alcanzar. ¿Sí? Pero tiene la mitad del material genético. La mujer no puede ser así, porque ellos van muy lentos. Entonces llegarían los macrófagos y lo destruirían. Por eso tiene que tener el doble de material genético. Igual, esta es la cantidad de material genético que tienen cualquiera de nuestras células. ¿Alguno de ustedes recordará el proceso de mitosis? ¿Qué seguirá después de la metafase? Anafase. Y después de la anafase, la telofase. O sea, este ovocito, este núcleo, debe determinar su segunda mitosis de la meiosis. Ese ovocito debe determinar la segunda mitosis de la meiosis. Y al terminar esa segunda mitosis de la meiosis, resulta que la mitad de esto, ¿cuánto va a ser? 23. 23 va a salir acá, miren. ¿Cuánto es la mitad de esto? 1. Después de que pase de la metafase a la anafase y termine la telofase, saca la mitad del material genético. Y entonces, ¿con cuánto se queda? Este se queda con 23.
con 1N. ¿Dónde dejó la otra mitad? La sacó. La sacó en una célula llamada cuerpo polar. La pregunta obligada, oiga, ¿y los cuerpos polares no pueden ser fecundados? No, no tienen vínculo. ¿Sí? Los cuerpos polares no tienen vínculo. Perdón, doctor. Sí. Estoy buscando al dueño de un matiz plato que está estorbando. ¿No? No. ¿Está bien? No. Gracias. Y ¿Sí queda claro? El ovocito lleva el doble de material genético para que no pueda ser reconocido por macrófagos. Pero cuando entra el primer espermatozoide, primero le dice el ovocito al espermatozoide, deja protegerme para evitar que más entre. ¿Cuánto tarda en eso? 60 segundos. Después de esos 60 segundos dicen, ahora sí, estoy contigo. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Que tengo el doble de material genético, porque apenas estoy en mi metafase. ¿Qué tiene que ocurrir? Anafase, telofase, y al terminar la telofase, ¿qué hacemos con la mitad del material genético? Lo desechamos. 23 cromosomas con 1N de DNA. Lo desechamos en una célula llamada cuerpo polar. cuerpo polar. Y ahora el ovocito, ¿con cuánto se queda? 23, 1N. Igual que quién, Que el espermatozoide. igual que el espermatozoide. ¿Y qué pasó con el cuerpo polar? ¿Qué creen que se ha seguido en las siguientes etapas que ahorita vamos a mencionar? Y llega un momento en el que no se sabe qué pasó. Primero, no puede fecundar y se han intentado tomar cuerpos polares y decir, pues vamos a ver si se fecunda, ¿no? No, porque no tienen vínculo. Entonces, pues no hay manera de que se puedan fecundar los cuerpos polares. ¿Sí? Pero se va perdiendo, permanece pegadito, pegadito, pegadito y lo vemos en la siguiente fase, en la siguiente fase y de repente, ¿dónde quedó el cuerpo polar? Ya no sé. ¿Sí? Bien, esta etapa, miren, es de telenovela. Un oso, un espermatozoide, encuentro. ¿Sí? Es la fase de pronúcleos, se llama así. En la fase de pronúcleos tenemos al núcleo del espermatozoide y al núcleo del ovocito separados. ¿Con qué cantidad de material genético? 23 con 1N. Les digo que desde entonces nos hacen esperar. ¿Sí? Quedamos, vamos al cine, sí. A tal hora, paso por ti. ¿Sí? Pasa, en un momento estoy. Oye, ¿dónde llegamos? Vamos a la siguiente sección. ¿Sí? Es esperar desde aquí, imagínense, el ovocito, el espermatozoide entra así, que, espérame, déjame nada más protegerme, ¿sí? Ahora espérame, es que no he terminado de dividirme, ¿sí? Espérame, ¿sí? Termina en la etapa de pronúcleo, ¿sí? Ahora sí, fíjense bien, en esta etapa de pronúcleos vamos a ver cómo los dos núcleos se fusionan. Ay, no, aquí me un pedacito de papel, porque mi borrador siempre se me olvida. No, yo no. Ya me dieron como 20 borradores, ya puse hasta papelería de borradores y sigo sin. Si tienes, si no, para ir aquí por una toallita. ¿O con una chamarra? No, ¿eh? Ah. Está bien. Bien, tenemos entonces que nuestra célula, aquí está, ¿qué le va a suceder? Se van a fusionar esos núcleos. Y vemos, miren, ahora un solo núcleo, con material genético del espermatozoide, con material genético del ovocito. ¿Sí? ¿Cómo llamo a esta célula? La llamamos huevo o cigoto. Huevo o cigoto.
Díganme qué cantidad de material genético tiene este huevo cigoto. 46, porque estoy sumando los 23 y 23. ¿Cuántos N? 2N. 2N de DNA. Esta es la cantidad de material genético que tenemos los humanos en todas nuestras células somáticas. Todas nuestras células tienen esta cantidad de material genético. Y se llama huevo o cigoto, esta primera célula. ¿Sí? ¿Dónde seguimos? En la ampolla. Es que la ampolla aquí va barriendo los cilios muy lentamente, así como no queriendo, ahí lo llevamos. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con este huevo cigoto? Bueno, se va a empezar a dividir en un proceso llamado segmentación. Segmentación. Esta célula, lo primero que tiene que hacer antes de dividirse es duplicar su material genético. Cuando lo duplica, de un material diploide 2N, lo duplica y se convierte en 4N. ¿Cómo llamaremos? Si este es 2N diploide, este era 1N haploide, ¿cómo llamaremos a este 4N? Tetraploide. ¿Sí? Antes de que se divida el huevo cigoto, ese huevo cigoto debe de duplicar su material genético en una interfase, en un periodo S. Tiene que duplicar su material genético y hacerse tetraploide. Después de que duplica su material genético, esta célula se divide y nos forma dos células. ¿Con qué cantidad de material genético? 46 cada una de ellas. ¿Con cuántos N? 2N de DNA. 2N de DNA. ¿Cómo llamamos a estas células que se formaron del huevo cigoto? Las llamamos blastómeras. Blastómeras. Del huevo cigoto se forman dos blastómeras por el proceso llamado segmentación. Segmentación. Anteriormente sabíamos que estas blastómeras se iban a dividir al mismo tiempo, esas dos, y nos formaban 4. Esas 4 se dividían al mismo tiempo y nos formaban 8. Esas 8 se dividían al mismo tiempo y nos formaban 16. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que se van dividiendo cada una en diferente momento. Entonces, voy a tener etapas. Si esta primero se divide, ¿sí? Voy a tener etapas de ¿cuántas blastómeras? De 3. De 3. De 3. Y después se va a dividir esta. Y vamos a tener etapas de ¿cuántas blastómeras? De 4. Y después se divide esta. Y tenemos etapas de 5. Y después se divide esta. Y tenemos etapas de 6. Y después se divide esta. Y tenemos etapas de 7. Y después se divide esta. Y tenemos etapas de 8. Y de esas se van a dividir de una por una y tenemos etapas de 9, etapas de 10, etapas de 11, de 12, hasta formar una masa de células. Aquí miren, una masa de células aquí, una masa de células aquí, llamada mórula. Mórula. ¿Cuántas blastómeras tiene la mórula? 16. Tiene 16 blastómeras la mórula. Tiene 16 blastómeras la mórula. ¿Qué tiene que hacer cada blastómera antes de dividirse? Duplicar su material genético para que al final quede con 46 2N. Antes de que se divida cada blastómera, tiene que duplicar su material genético, tiene que hacerse tetraploide, después se divide y se hace 2N. ¿Sí? Antes de cada división tiene que haber una duplicación de material genético para que al dividirse cada una de esas células quede con 2N. ¿Queda claro esta parte? Más o menos. ¿Qué es la N? Mira, nosotros tenemos
X cantidad de material genético que va a representar nuestras características físicas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo tenga en mi información genética doble color de piel? Sí, Sí, porque, ajá. claro. ¿Y ustedes creen que yo pueda tener información genética de piel blanca? Sí. Si alguno de mis padres es blanco. Pero ¿y entonces por qué soy moreno? Porque fue dominante lo moreno. Entonces, yo tengo doble información genética para cada característica física. ¿Ustedes creen que yo podría tener información genética de color de ojos azules? Si alguno de mis padres tuviera ojos azules. ¿Sí? Pero tengo ojos negros. Sí, es que fue dominante. Entonces, ¿quién dio ese 1N? De toda la información genética de cada una de nuestras características físicas. Uno de los El espermatozoide. El papá. ¿Y el otro 1N quién lo dio? La mamá. ¿Cuándo se fusionaron? Tenemos 2N, ¿no? Doble información. Pero ¿cuál de ellas es la que tenemos en nuestro fenotipo, en nuestras características físicas? La que dominó. ¿Entendemos? ¿Qué es 2N? Tenemos doble información genética. O sea, hace que palabras así más científicas, tenemos el doble de genoma, de genotipo para nuestro fenotipo. ¿No? El doble de genotipo para nuestro fenotipo, para nuestras características físicas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando se duplica y se hace 4N? Entonces ahora, ¿cuánto tenemos de genotipo? 4 veces. 2 de mamá, 2 de papá. Se duplica y se hace 4. Ahora se divide y se hace ¿qué? Se duplica, 2 se duplica y se hace 4. Ahora se divide, 2 para cada uno. ¿Sí? Por eso siempre debo de duplicar antes de qué. Porque si no duplico, ¿qué va a pasar con las células hijas? Si yo tengo 2N y divido, me va a quedar con 1N. No es el material genético que tiene. Debo de mantener el 2N. Por eso siempre debo de duplicar antes de dividir. ¿Sí? Tengo una masa de células, de blastómeras, llamada ¿qué? Mórula. ¿Dónde está esta mórula? Está a punto de caer a la cavidad uterina. Esta mórula ya viajó por toda la tuba. Bueno, desde la ampolla. Ya viajó. Llega a esta porción de la tuba llamada porción intramural. Porción intramural de la tuba uterina. Y ahí, miren, voy a poner porción intramural. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿qué? Blastómeras. Blastómeras. Forman esta masa llamada Mórula. Estoy aquí, entrando a la cavidad uterina. ¿Qué creen que va a suceder? Secreciones del útero empiezan a entrar aquí. Secreciones del útero empiezan a entrar aquí, entre las blastómeras de la mórula. Secreciones del útero empiezan a entrar entre las blastómeras de esta mórula. Y aparte, las mismas blastómeras empiezan a formar secreciones. Y van a transformar a esta mórula. Miren, esto se transforma en esto. Esto se transforma en esto. Esto se llama mórula. Esto
se llama blastocisto. En este blastocisto, ¿qué se formó? Una cavidad llamada cavidad blastocística. Cavidad blastocística. Cavidad blastocística. ¿Cómo se llamaban estas células de la mórula? Miren, las blastómeras se diferencian en dos tipos de células. Las blastómeras se diferencian en dos tipos de células. Estas externas, llamada trofoblasto, y estas internas, miren, estas internas, llamadas embrioblasto. ¿Cómo? Embrioblasto. Embrioblasto. ¿En qué se transformó la mórula? En un blastocisto. ¿Cómo se transformó en un blastocisto? Ah, pues porque empezó a entrar líquido entre las blastómeras. Líquido proveniente del útero. Líquido proveniente de las mismas blastómeras. ¿Sí? Esa cavidad que se formó se llama cavidad blastocística. ¿Y siguen siendo 16? Y sí, no, ahí ya empiezan a aumentar. Ahí ya empiezan a aumentar. ¿Sí? Las blastómeras se van a diferenciar en dos tipos de células. Las células que delimitan, ¿sí?, toda la parte externa y que se llaman trofoblasto. Y las células que quedan al centro y que se llaman embrioblasto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Tuba uterina, porción intramural. Ahí es donde llega la mórula. Y ahí es donde le empiezan a llegar, empieza a entrar líquido uterino. Miren cómo esta mórula va a caer. Esta mórula va a caer ¿a dónde? A la cavidad uterina. ¿Cómo llamamos a esta capa interna del útero a donde va a caer? Endometrio. Endometrio. Y miren, aquí está. Aquí está este blastocisto. ¿Pegándose a dónde? Al endometrio. ¿Cómo le llamamos a ese proceso en el cual este blastocisto llega y se pega con el trofoblasto? ¿Qué creen? Que el trofoblasto es pegostioso. ¿Sí? Llega y se pega al endometrio. Se le llama implantación. Implantación. Se le llama implantación. Esto se está llevando a cabo en las primeras 24 horas después de tener la relación. ¿Sí? ¿Cuánto va a tardar en meterse totalmente en el endometrio? Va a tardar 14 días. ¿Qué día ocurrió la ovulación? Muy bien. ¿Y 14 días más de nidación? ¿Cuántos serían? ¿Qué esperan el día 28? La regla. Bueno, ¿qué creen? Que salen algunas gotitas porque ya terminó la implantación. ¿Y qué dicen las mujeres? ¡Ah, ya me bajó! No. Acaba de terminar la anidación. Ya está totalmente dentro del endometrio. ¿Sí? Sí, por eso muchas mujeres dicen, pero si seguí arreglando. ¿Cuál? No, no, no. Eso que sentiste fue el término de la implantación. ¿Qué les parece? Peligroso, ¿verdad? Espeluznante. Peligroso. Ya terminamos con esto porque creo que otra vez se nos terminó el tiempo. ¿Por qué me la paso con ustedes platicando tanto? ¿Por qué no avanzo? No, digo, ya. Ya, la próxima clase ya no voy a platicar nada. Ya, me voy a ir para atrás. Ni examen ni nada. Sí, examen y luego. Miren, ¿qué le va a suceder?
¿Estamos de acuerdo que este blastocisto ya se pegó? Y ya empezó a invadir al endometrio, pero no lo crean que queda pegado así. No. Se mete totalmente en el endometrio. Por eso les decía yo, esa invasión total dura 14 días. ¿Sí? O sea, no dura horas, dura 14 días. ¿Qué es lo que le va a suceder a este trofoblasto? El trofoblasto se va a diferenciar en dos células, en dos tipos de células. El trofoblasto se va a diferenciar en dos tipos de células. El trofoblasto se va a diferenciar en dos tipos de células. Estas células cúbicas, cilíndricas, bien definidas, en la parte interna se llama citotrofoblasto. Citotrofoblasto. Y miren, esta capa de células externa, células muy irregulares, invasivas totalmente, se llaman sincitiotrofoblasto. La invasión, la anidación, va a depender precisamente de la actividad de este sincitiotrofoblasto. Repito, el trofoblasto nos da origen a dos capas. Una capa interna llamada citotrofoblasto y una capa externa llamada sincitiotrofoblasto. ¿De dónde se originó el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto? Del trofoblasto. Del trofoblasto. ¿Sí? Después tenemos que el embrioblasto nos va a formar dos capas de células. Las voy a poner en azul para que no se me pierdan y no digan de dónde salió ese negro. ¿Sí? El embrioblasto nos forma dos capas. Esta capa de células se llama epiblasto. Esta otra capa de células se llama hipoblasto. ¿De dónde se formó el epiblasto y el hipoblasto? Del embrioblasto. El embrioblasto dio origen a dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto. Estas dos capas que se forman del embrioblasto se llama embrión bilaminar. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son las láminas del embrión bilaminar? ¿Cuál es la respuesta? Epiblasto y hipoblasto. Y si yo les pregunto a qué nos da origen el embrioblasto, ¿cuáles son? Epiblasto y hipoblasto. Dos preguntas diferentes con una misma respuesta. ¿Sí? Díganme ustedes cómo se llama esta cavidad. Cavidad blastocística. ¿Sí? Y miren, ¿qué se nos formó ahora también? Otra cavidad entre quién y quién. Entre el epiblasto El citotrofoblasto. y el citotrofoblasto. Entre el epiblasto y el citotrofoblasto se formó otra cavidad. Esa cavidad se llama cavidad amniótica. Todo esto está ¿dónde? Ay. En el endometrio, metido o metiéndose en el endometrio. Es un embrión bilaminar, formado por epiblasto y hipoblasto.
Dos cavidades que lo protegen. La cavidad blastocística y la cavidad amniótica. Protegidos por una capa llamada citotrofoblasto y protegidos e invadiendo al endometrio con el sincitio trofoblasto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No le pudieron poner así como Juan? Sí, yo también digo eso. No sé, algo. No, y espérate, no, todavía no empezamos, o sea, apenas estamos como arrancando motores, no, ya después, esto es la locura, de verdad, en relación. Por eso, tú dime, esto, en las nuevas tecnologías, en las nuevas técnicas de educación, ¿yo qué debería de estar haciendo? Sentado. ¿Y ustedes? Estudiando, investigando. Investigando, exponiendo. Expongan eso. ¿Sí? Por eso, pues la verdad, o sea, perdón, o sea, tenemos que seguir manejando los sistemas. Sí, me interesan sus preguntas, sí me interesan sus dudas, sí me interesa. Eso sí estoy de acuerdo. Y no la clásica clase magisterial en la cual, oiga, no puedo contestar, o sea, yo ya me la sé de memoria, no. Tenemos que interactuar, tenemos que trabajar en esto y todos, ahora sí que vivirlo, no nada más estarlo repitiendo, ¿sí? Sí. ¿A mí? Espérame, porque quiero quitarles 2 minutos más. Fíjense bien, el citotrofoblasto nos va a formar 2 tipos de células. El citotrofoblasto nos va a formar 2 tipos de células, ¿sí? Una de estas células va a revestir a la cavidad blastocística. ¿Sí? Esta capa de células que formó el citotrofoblasto hacia la cavidad blastocística se llama membrana exocelómica, exocelómica de Heuser. Así se escribe Heuser. Membrana exocelómica de Heuser. ¿Quién formó esa membrana exocelómica de Heuser? El citotrofoblasto. ¿Dónde lo formó? En la cavidad blastocística. ¿Qué creen? Que cuando se forma esta membrana deja de llamarse cavidad blastocística y ahora se llama saco vitelino primario. Si yo pregunto en el examen, ¿sí? ¿En qué momento se transforma la cavidad blastocística en saco vitelino primario? Cuando se forma la membrana exocelómica de Heuser. Si yo pregunto, ¿quién da origen a la membrana exocelómica de Heuser? El citotrofoblasto. El citotrofoblasto. ¿Sí? El citotrofoblasto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que formaba otra capa de células? Bueno, ahora la forma, pero en la cavidad amniótica. Esta capa de células que forma el citotrofoblasto en la cavidad amniótica se llaman amnioblastos. El citotrofoblasto forma una capa más de células en la cavidad amniótica y son los amnioblastos. A-M-N-I-O. Blastos.
¿Sí? Y ahí no cambia de nombre la cavidad, se sigue llamando cavidad amniótica. ¿Sí? Ahora sí, lo dejamos hasta aquí. Les recuerdo, vamos a hacer un embrioncito en plastilina. ¿Sí? Vamos a hacer un embrioncito en plastilina. Los detalles se los doy en la siguiente clase para que me traigan las partes que necesitamos. ¿Sí? Prácticamente ya entrando de vacaciones, de Semana Santa. ¿Sí? Todavía la siguiente lo vamos a ir manejando así. ¿Sí? La segunda parte va a ser el trabajo manual. Mi concepto es de que qué características debe tener un odontólogo en relación a su capacidad intelectual y manual. Mucho. Esto lo hago con mis alumnos de medicina también. Ellos hacen cosas feas. ¿Por qué? Siento lo feo. Porque no son muy manuales. Pero que ustedes me digan que no son muy manuales, no aplica. No aplica. ¿Sí? Entonces, ¿qué espero de ustedes? Pues por las cosas bonitas, ¿verdad? Para que yo pueda calificar en el tercer parcial, el embrión vale la mitad de la calificación. ¿Sí? Para que tengan derecho a que yo califique la estructura, debe de estar bonito. Sí, si no está bonito, ni siquiera se los reviso. O sea, no vale la pena. De plastilina. No me traigan, por favor, su Play-Doh. No me traigan sus cosas raras. O sea, vamos a pedir plastilina. Y si no se quieren ensuciar, bueno, pues tráiganse guantes. Trabajen con guantes la plastilina. ¿Sí? Pero debe de ser plastilina. ¿Sí? No Play-Doh ni cosas raras que dicen, no, es que con esto mejor. No. ¿Le damos los exámenes? ¿Cómo? ¿Se llevan los exámenes? No, ustedes se quedan con ellos. Cuando hagamos promedios, ¿me repites tu nombre? Janet. Janet tiene la lista. Y si Janet se le pierde la lista, pues ustedes tienen 0. Si no, presentan sus exámenes. ¿Sí me entienden? Sí. Doctor, una chica que sufrió un Bueno, si puede presentarse antes de los 15 días el examen, ¿sí? Que me hable, nos ponemos de acuerdo. Y si, bueno, fue un imprevisto verdaderamente grave. La saltaron en el consultorio. La saltaron en el consultorio. Bueno, pues esperemos que todo esté bien y que, bueno, pues vamos a darle todas las facilidades, pero bueno, también estén al pendiente, por favor, de la información de lo del ingreso, porque quiero verlos por ahí.